Bien, en la sección 14.4 tenemos eh, el título Cambio de la concentración respecto al tiempo. Bien, y definitivamente una de las cosas más importantes que nosotros tratamos en cinética es esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en un determinado cambio? Realmente las matemáticas eh, que están involucradas aquí, como aquí mismo el autor lo dice, ¿verdad? Em, Se las trae, ¿verdad? Esto, de hecho, puede tener una complejidad que ya se sale de la escala o del nivel académico que se tiene normalmente cuando se aborda este tema. Entonces, lo que se va a hacer aquí es ver tres leyes de velocidad sencillas, ujú, en las cuales yo voy a tener una reacción que simplemente es, tengo un reactivo A y me va a dar unos productos. Ujú. Entonces, si ustedes me dicen, profe, ¿y cómo sería si aparte del reactivo A hay un reactivo B? O si hubieran tres reactivos. Ya ese tipo de preguntas se salen de una explicación racionalmente nivelada a lo que nosotros podemos comprender en este momento. ¿Está bien? Entonces, esto que se trata aquí en esta sección es para la reacción en la que A me da ciertos productos. Diríamos que son reacciones de descomposición, ¿cierto? Sería para un caso de ese estilo. Y no solamente que vamos a ver que es que A me da unos productos, sino que también vamos a ver tres casos específicos, que sea de orden cero, que sea de orden uno o que sea de orden 2. ¿Mm? ¿Todas las reacciones son cero, uno, 2? No. Puede ser fraccional, puede ser superior a 2. También hay órdenes de reacción negativo. ¿Y cómo se haría en esos casos? De nuevo, se saldría de la explicación básica que queremos tratar en este punto. ¿Está bien? Bien. Entonces, primeramente vamos a hablar de las reacciones de orden uno. ¿Ok? Las reacciones de primer orden. Entonces, resulta que si mi reacción es de primer orden, la ecuación que me va a permitir a mí calcular concentración respecto al tiempo es la ecuación 14.12, ¿sí? Que tal vez eh, reacomodando un poquito ahí los términos, me queda más sencilla verla como la forma 14.13. ¿Mm? Examinemos esos términos que tenemos ahí. Esta ln que tenemos aquí se refiere a la función matemática conocida como logaritmo natural, ¿sí? Em, Aquí lo menciona el autor, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Y me incluyo a mí mismo en esa confusión, ¿verdad? Cuando estábamos en el cole, a veces pensamos que es IN, ¿verdad? Pero no es I, es L, ¿verdad? Entonces, y lo que significa es logaritmo natural. Es una operación matemática. Entonces, cuando yo estoy en orden uno, si a mí me dijeron que la reacción es de orden uno, el logaritmo natural de la concentración final va a ser igual al negativo de la constante de velocidad multiplicando al tiempo más el logaritmo natural de la concentración inicial. ¿Sí? Aquí el subíndice cero
se refiere a concentración inicial y el subíndice T se refiere al tiempo final o a la concentración en este tiempo que tengo aquí. ¿Sí? A la concentración en ese tiempo que tenemos ahí. Entonces, lo que va a suceder en esta relación es que eh, yo voy a contar con el valor de K. También voy a contar con cuál es la concentración inicial en el experimento y aquí las dos variables posibles son la concentración final y el tiempo. Entonces, si me dan el tiempo, me van a preguntar cuál es la concentración en ese tiempo. Y si más bien me dan la concentración buscada, lo que me va a preguntar es el tiempo. Entonces, de nuevo, si me dicen que es de orden uno, la ecuación que yo voy a utilizar para calcular tiempos y concentraciones sería esta que tenemos por acá. ¿Estamos? Bien. Entonces, para ilustrarlo, por aquí tenemos el ejemplo resuelto 14.7. Ujú. Y es una ecuación de primer orden. Entonces dice, la descomposición de cierto insecticida en agua a 12 grados Celsius sigue una cinética de primer orden. Eso es un dato muy importante. La constante de velocidad, o sea, el valor de K, es 1.45. Las unidades están en año. ¿Ok? Una cantidad de este insecticida se desecha en un lago el 1 de junio, lo que da lugar a una concentración de 5.0 por 10 a la menos 7. Esa sería la concentración inicial. Ujú. Suponga que la temperatura promedio del lago es 12. O sea, ¿qué quieren decir con eso? Que la temperatura no cambió, digamos, en todo ese tiempo. Se mantuvo aproximadamente constante. Porque si variara, pues ya el valor de K no sería 1.45. Recuerden que más temperatura es más velocidad. Entonces ellos nos están haciendo esta aclaración para decirte, ¿sabes qué? Este valor de 1.45 de la constante de velocidad es constante. La pregunta es, ¿cuál es la concentración del insecticida el 1 de junio del año siguiente? O sea, después de que ha pasado un año. Ujú. Y también una pregunta B, nos dicen cuál es el tiempo para que la concentración disminuya a 3.0. ¿Ok? Recuerden, la concentración inicial es 5.0. Nos piden cuál sería el tiempo para que se reduzca a 3.0. ¿Estamos? Bien. Entonces, para la pregunta es la concentración. Entonces, si me preguntan la concentración, me tienen que dar el tiempo. Entonces, en este caso, si me dan el tiempo, me dicen que al año siguiente, o sea, ha pasado un año. Ujú. Entonces, como la cinética es de primer orden, la ecuación sería logaritmo natural de la concentración de insecticida después de un año debería ser igual al negativo de el valor K, que es 1.45, multiplicado por el tiempo, que es igual a 1.00 porque es al año siguiente, más logaritmo natural de la concentración inicial. Entonces, computamos todo esto por aquí, todo esto lo hace la calculadora y nos daría un valor de 1.7 por 10 a la menos 7. Digámoslo por acá para demostrarlo, ¿verdad? Tendríamos negativo de 1,45
negativo 1,45 multiplicado por un año, ujú, más el logaritmo natural, perdón, eso no lo puedo escribir así, debe ser logaritmo 5,0 por 5,0 por 10 a la menos 7. Eso, logaritmo natural. Eso nos da 14,51, que es lo que tenemos por acá. Y a eso le vamos a agregar el menos 1,45 para que teníamos del otro lado. Eso nos da 15,96. Y eso va elevado al exponencial, que sería este de aquí. Ujú. Bueno, no, más bien en esta calculadora no tenemos esta función exponencial. Pero bueno, lo hacemos en sus calculadoras científicas y aquí obtenemos el valor. Entonces, esta sería la concentración un año después. La pregunta B sería más bien, em, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la concentración final sea 3,7? Entonces, en la misma ecuación, ahora el logaritmo natural de la concentración final, yo la concentración final sí la conozco, ¿verdad? Es 3,0 por 10 a la menos 7. Es igual al negativo de la constante K, que es 1,45. En este caso, el tiempo es lo que yo no conozco, ¿sí? El tiempo es mi incógnita. Y aquí nuevamente, logaritmo natural de la concentración inicial, que esa sí la teníamos. Entonces, de nuevo, de aquí lo colocamos en el solver o lo despejamos a mano. Aquí en el libro se demuestra el despeje a mano y eso nos daría 0,35 años. Ujú. Entonces, para que la concentración se reduzca a 3,0, yo tendría que esperar 0,35 años. Eso en días, ¿cuánto es? Porque está muy raro, ¿verdad? Decir, espérese 0,35 años, ¿verdad? 0,35 por 365 días. mm, Habría que esperar 128 días para que la concentración pase de 5,0 a 3,0. Vamos. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es utilizar la ecuación 14,3 y si me dan el tiempo, me pedirán la concentración. Si me dan la concentración, me pedirán el tiempo. Bien, esto mismo que acabamos de hacer puede ocurrir cuando yo tenga una reacción de segundo orden. En el caso de una reacción de segundo orden, la ecuación o la forma de la ecuación que yo voy a utilizar es la ecuación 14,14. Vean que es muy parecida. Está la constante K, está el tiempo, está la concentración inicial y está la concentración final. ¿Qué es lo que está variando aquí? Bueno, que en la de primer orden era con logaritmo natural. En la de segundo orden no es con logaritmo natural, sino que aquí lo que estamos haciendo es el recíproco de las concentraciones. En matemáticas recordarán que el recíproco de una fracción es darle vuelta a esa fracción. Por ejemplo, si a mí en matemáticas me dijeran cuál es el recíproco de 2/5, el recíproco es 5/2. Ujú. Entonces aquí lo que están haciendo es poner
1 entre la concentración final es igual a la constante de velocidad de reacción por el tiempo más 1 entre la concentración inicial de reactivo. ¿Mm? Em, Tal vez alguien podría notar que em, acá em, el término de K y T no tiene negativo, ¿verdad? En logaritmo natural K y T sí lleva a negativo. Bueno, es una particularidad, un cambio que tiene la ecuación si nos dijeran que es de segundo orden. Ujú, sí. Y bueno, aquí nos dan un ejemplo resuelto que tiene que ver con graficación. Entonces, esto realmente em, no nos van a pedir realmente a razón de examen que hagamos una graficación, pero tal vez para explicar qué es lo que sucede aquí, es lo siguiente. Aquí ellos lo que hacen en el gráfico es que el tiempo siempre se pone en el eje X. Ujú. Y lo que vamos a hacer es que em, para saber si la reacción es de orden 1, el gráfico va a ser de tiempo contra logaritmo natural de la concentración. Recuerdan que en la ecuación de primer orden lo que se usaba era logaritmo natural. Mientras que para verificar si la reacción es de segundo orden, vamos a graficar el tiempo contra 1 entre la concentración. Entonces, aunque aquí no vamos a explicar cómo se generaron estos gráficos, eh, ¿cuál es la interpretación de estos gráficos? O viendo esto, ¿cómo yo diría, es de orden 1 porque es la del logaritmo natural o es de orden 2 porque es la del recíproco? Bueno, el tema es el siguiente, chicos. Eh, de estos dos gráficos, el orden correcto de la reacción es aquel que de un gráfico en línea recta. Em, no tanto si es para abajo o para arriba, sino qué tan recta se ve la línea que los une, ¿verdad? Y bueno, no sé si alcanzan a apreciar, pero realmente aquí en logaritmo se ve una cierta curva de esa línea que une los puntos, mientras que en, en la del recíproco definitivamente se ve muy recta, no porque sea creciente, sino porque los puntos de verdad están sobre la línea recta en una manera perfecta prácticamente. Entonces, eh, gráficamente, cuando yo veo estos gráficos, yo diría que esta reacción es de orden 2. ¿Por qué? Porque el gráfico es más recto que el de orden 1. El de orden 1 se vio con una cierta curva. Ujú. Entonces, esa sería la manera de interpretar los gráficos. Ujú. Bien, y finalmente yo podría tener una situación en la que igual me pidan concentración y tiempo, ¿verdad? Pero que la reacción sea de orden cero. Si la reacción es de orden cero, entonces la ecuación que yo voy a utilizar es esta, que curiosamente se les olvidó aquí ponerle una numeración, ¿verdad? Normalmente si ven siempre las ecuaciones traen una numeración, pero bueno, aquí olvidaron hacerlo. Pero si es de orden cero, entonces la relación que yo voy a utilizar es esta. Entonces, vean, si es de orden cero, se usan las concentraciones directas. Si es de orden uno, se usa el logaritmo natural de las concentraciones. Y si es de orden 2, se usa el recíproco de las concentraciones. ¿Estamos? Entonces, eh,
Estas ecuaciones yo las voy a utilizar dependiendo de si el ejercicio me está diciendo, mira, la cinética es de orden cero, de orden uno o de orden 2. Bien. am, hay un concepto que aquí se acostumbra a incluir en estos libros que es el concepto de vida media. ¿M? La vida media en realidad es un concepto cinético que se acostumbra a utilizar en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, en farmacia es muy interesante ver cuál es la vida media de los medicamentos en el cuerpo humano. Ujú. Normalmente eso indica qué frecuencia de dosis necesitas. Habrán visto que cuando uno va al médico y le recetan un medicamento, te dice cada 6 horas, cada 8 horas. ¿Cómo lo saben? Bueno, ellos hacen el estudio cinético de ese medicamento, cuánto tiempo tarda en generar las reacciones en el cuerpo y entonces con base en eso hacen la dosificación. Ujú. Pues por ahí va, ¿verdad? Hay otras aplicaciones que tienen que ver como con radioactividad, ¿m? Entre otras. Pero básicamente como concepto, vida media, que aquí lo representan como una T con un subíndice con una fracción de un medio, es el tiempo necesario para que la concentración de un reactivo llegue a la mitad del valor inicial. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me dijeran, mira, vieras que tengo un experimento, mi concentración inicial es 10 molar, ¿cuál es la vida media? Entonces, aunque no me están diciendo cuál es la concentración final, me dicen que la concentración inicial es 10 molar y es la vida media, o sea, si me preguntan la vida media, me están preguntando un tiempo. ¿Un tiempo para qué? Para, mm, para que la concentración inicial, que es 10 baje a 5. ¿Estamos? Entonces, conceptualmente, ese es el concepto, ¿verdad? De vida media. Ahora, aquí, esto sí no me gusta mucho, ¿verdad? Yo no lo hubiera hecho si fuese mi libro, pero el autor pone cuál es la vida media para una reacción de primer orden. Entonces, resulta que si tu reacción es de primer orden, la vida media es 0,693 entre el valor de la constante de velocidad de reacción. Ujú. ¿Por qué no me gusta a mí esa expresión 14,15? Porque como ya mencionamos, ese 0,693 entre K sería la vida media si es de primer orden. Ujú. Pero si fuera de orden cero o de orden 2, no se calcula así, como 0,693 entre K, no se calcularía así. ¿Ve? Más bien, la manera más correcta de ilustrar este concepto de vida media, es decir, ¿sabes qué? No importa si tú tienes la ecuación de primer orden que tenía logaritmos, la de segundo orden que era el recíproco, o la de orden cero que eran las concentraciones directas, para encontrar la vida media, lo que tienes que hacer es poner de concentración final la mitad de la inicial. Y de ahí se despeja el tiempo y se obtiene cuál es la vida media. ¿Ok? Entonces, si uno hace eso en una reacción de primer orden, resulta que coincide con 0,693 entre K, pero ese es un caso particular. Para orden cero, para orden 2 o para cualquier otro orden, la vida media sería encontrar el tiempo para que cuando la concentración final es la mitad de la inicial. Ujú. Bien,
De hecho, más adelante, aquí el autor, ¿verdad? Dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuál sería la vida media para segundo orden? Entonces lo ven. Si es de segundo orden y me preguntan la vida media, entonces más bien es uno entre K entre la concentración inicial. ¿Mm? ¿Ok? Pero, ¿verdad? Él lo pone aquí como una fórmula o una ecuación 14.7. Yo preferiría más bien centrarme en el concepto y decir, vea, esta de aquí es la forma para segundo orden, ¿cierto? Con los recíprocos. Entonces, cuando tú quieres averiguar la vida media, lo que tienes que hacer es aquí la concentración final, ponerle la mitad de la concentración inicial, que es lo que él puso acá. Entonces, se sustituyen los valores y se despeja T y listo, ¿verdad? Entonces, realmente no es una fórmula para calcular la vida media, sino que es el resultado del despeje de haber hecho esa sustitución por acá. Tal vez viendo este ejercicio de práctica 14.9, ¿verdad? Eh, Nos dicen la reacción del cloruro de butilo, que ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Es de primer orden. ¿M? Em, bueno, aquí lo hicieron gráficamente. Sí, tal vez eso no. En la parte A lo hacen gráficamente, pero en la parte B dicen eh, aplique la vida media de A para calcular la constante de velocidad. Entonces, vean que eso ahora se refiere a la figura 14.4 que ya habíamos visto anteriormente acá en, en otra sección. Entonces, él lo que hizo fue, ok, punto 100 es la concentración inicial. Entonces, cuando la concentración baje de punto 1000 a punto 500 o punto 050, ¿cuál sería el tiempo ahí? Entonces, revisando el gráfico, pues se da cuenta que a los 340 segundos la concentración es la mitad. Ujú. Entonces, ya sabiendo que la vida media es 340, K se puede encontrar como 0,693 entre la vida media, ¿verdad? Que esa era la expresión para la vida media. Pero si ya tú tienes que la vida media es 340, se hace aquí este cociente y se obtiene entonces que el valor de K es 2.0 por 10 a la menos 3. Estamos entonces, en resumen, aquí estas ecuaciones serían, dependiendo de si es orden cero, orden uno o orden 2, yo voy a utilizar la ecuación que tiene las concentraciones directas, el logaritmo de las concentraciones o el recíproco de las concentraciones para hacer cálculos de tiempo y concentración.